No apruebo a ese pobre chico. Por favor, amo a tu hija. Hola amigos, bienvenidos. Cuando el mundo exterior parezca demasiado acelerado, te invito a adentrarte conmigo en otra era, donde cada aliento tiene peso y cada mirada puede cambiar el destino. La historia que está a punto de comenzar habla de un invierno gélido, un jardín silencioso y una promesa susurrada entre dos almas que nunca debieron tocarse, pero que se atrevieron a desafiar todo lo que se esperaba de ellas. Si este tipo de amor resuena en tu corazón, quédate conmigo hasta el final. Mientras escuchas, recuerda que hay muchos otros amores del pasado esperando ser contados. Si estas palabras te reconfortan o te inspiran, suscríbete para escuchar futuras historias, deja un comentario y dale a me gusta como quien enciende una vela en señal de presencia. Ahora, acomódate como si estuvieras frente a una chimenea crepitante. La historia de Eleanor Whitmore y Thomas Brackley comienza así. La nieve cubría los invernaderos de cristal como un velo lechoso, filtrando la tenue luz de aquella tarde mientras Eleanor Whitmore se apresuraba a cruzar el jardín de invierno. El aire estaba lo suficientemente frío como para quemarle los pulmones, pero no tanto como el anuncio que resonaba en su interior. Esa misma noche, ante distinguidos invitados, su padre anunciaría con orgullo el compromiso que ella no había elegido. Los escalones de piedra parecían más altos, el pasillo más estrecho, la vida más corta. Tras los cristales empañados, buscó el único refugio que aún le pertenecía. Las plantas supervivientes, protegidas por el discreto calor del invernadero, alzaban tímidamente sus hojas en pleno invierno, como si se negaran a sucumbir por completo a la muerte. El ligero aroma a tierra húmeda se mezclaba con el olor a carbón quemado que emanaba de las calderas al fondo. Allí, entre macetas alineadas y ramas dormidas, Eleanor sintió que respiraba con mayor libertad, como si el mundo exterior, con sus títulos, herencias y protocolos, fuera apenas un murmullo lejano. Aún así, no podía escapar del peso del apellido que llevaba. Se detuvo ante el rosal, con sus rosas podadas y desnudas, recordando cómo florecían en verano, exuberantes y cuidadas por criadas y damas con guantes ligeros. En invierno, sin embargo, a nadie le importaban sus silenciosas espinas. Por eso prefería esa estación. Las cosas parecían más honestas cuando estaban despojadas de adornos. Tocó una rama fría con la punta de los dedos, preguntándose si su propio corazón no se encontraría también en la misma obstinada espera de algo que tal vez nunca llegaría. Fue entonces cuando oyó, a sus espaldas, el suave sonido de unos pasos sobre el suelo de piedra. No eran los pasos apresurados de unas criadas, ni los pasos firmes de un caballero con botas lustradas. Había en ellos cierta vacilación respetuosa, como si pidieran permiso antes incluso de acercarse. Eleanor se giró, con el corazón acelerado, y se encontró con la mirada de Thomas Brackley, el jardinero responsable de aquel pequeño universo de cristal y vegetación. La sombra de una disculpa ya se dibujaba en sus labios, pero se detuvo, sorprendido de verla allí. «Perdóneme, señorita Whitmore», murmuró, inclinando levemente la cabeza con las manos manchadas de tierra entrelazadas frente a él. No esperaba encontrar a nadie de la casa a estas horas. El invernadero suele estar vacío antes del anochecer. Lo miró fijamente un instante más de lo prudente, observando el contraste entre la aspereza de sus dedos callosos y la delicadeza con la que sostenía las tijeras de podar. Algo en su semblante transmitía una extraña calma, una firmeza distinta a los modales ensayados de los jóvenes que frecuentaban los salones de su madre. Eleanor respiró hondo, como reuniendo valor, y respondió con voz baja, aunque aún temblorosa. Le dijo que ella tampoco debería estar allí, que si su madre la veía con el dobladillo del vestido mojado de rocío, sufriría un desmayo conveniente, de esos que requieren sales de baño aromáticas y público. Thomas esbozó una breve sonrisa, casi clandestina, que desapareció tan rápido como había aparecido. Su mirada, sin embargo, permaneció fija, atenta, como si intentara descifrar algo más allá de la seda ligera y los delicados bordados. Eleanor tuvo la incómoda pero reconfortante sensación de ser vista como una persona, no solo como la futura esposa de alguien. Mientras tanto,
En las estancias principales de la casa Whitmore, los criados se apresuraban a pulir la plata y a alinear las sillas. Y el padre de Eleanor observaba todo con la mirada satisfecha de quien ve florecer su labor social. A Sir Reginald Whitmore le gustaba decir que una familia era un edificio cuidadosamente erigido, cada matrimonio, un ladrillo, cada alianza, una inversión para perpetuar el nombre. Él mismo había ascendido gracias a decisiones estratégicas, y ahora le correspondía a su hija consolidar lo que había construido. Para él, los sentimientos eran meros adornos que no podían interferir con la estructura. Eleanor, sin embargo, había crecido entre deberes y deseos, aprendiendo desde muy joven a disimular estos últimos bajo encajes y sonrisas. Su madre le había enseñado a inclinar la cabeza con la justa medida, a sonreír sin mostrar demasiados dientes, a bailar sin parecer temeraria, a conversar sin revelar sus pensamientos más profundos. Todo parecía una coreografía cuidadosamente ensayada, mientras que en su interior la joven se preguntaba qué clase de vida podría existir para una mujer que siente el mundo palpitar más allá de las ventanas, pero que siempre permanece encerrada. Thomas Brackley, en cambio, conocía mejor los caminos de tierra que los de terciopelo. Hijo de un pequeño agricultor, había aprendido desde pequeño el valor de cada estación, la paciencia para esperar la cosecha y a aceptar que no todas las semillas germinan. Una enfermedad repentina se llevó a su padre, y su madre, cansada de luchar contra una tierra ingrata, accedió a que su hijo buscara trabajo en fincas más grandes. Así, Thomas llegó a la propiedad de Sir Reginald, contratado inicialmente como ayudante, hasta que su talento natural para organizar, podar y restaurar lo que parecía perdido lo distinguió. Gradualmente, se había hecho cargo del jardín de invierno, el silencioso orgullo de la finca. Mientras que otros solo veían un lujo extravagante, él veía un milagro cotidiano, plantas que, contra todo pronóstico, mantenían cierta vida en medio del frío intenso. Quizás por eso sentía una silenciosa simpatía por Eleanor, que transitaba por ese espacio como una de esas flores desarraigadas, destinadas a brillar en salones dorados, pero que allí encontraba un rincón de autenticidad. Aún así, Thomas conocía el lugar de un hombre como él, y sabía que ciertas simpatías no debían traspasar los límites del pensamiento. Esa tarde, sin embargo, algo se rompió en el silencio envuelto en la niebla. Al enterarse, por conversaciones entre los criados, de que se haría un anuncio importante, uno que concernía al futuro de la señorita Whitmore, Thomas sintió una punzada inexplicable. No eran celos, pues nunca se había permitido soñar con algo tan sublime. Era más bien dolor al pensar en verla condenada a un destino elegido por otros, como tantas plantas trasplantadas a la fuerza a macizos de flores donde nunca echarían raíces. Cuando la vio allí, sola entre ramas desnudas, comprendió que tal vez ella sentía algo parecido. Eleanor, por su parte, estaba al tanto de los susurros en los pasillos de la servidumbre. Conocía el nombre del pretendiente, sus posesiones, su discreta afición al juego, su reputación de caballero, aunque tan frío como la plata. Aceptar aquel compromiso también significaba aceptar su propia transformación en un adorno en casa ajena. Mientras hablaba con Thomas sobre las rosas dormidas, un incipiente coraje brotó en su interior, tan frágil y obstinado como un capullo verde en la nieve. La cercanía entre ambos, sin embargo, no pasó desapercibida para todos. Una joven criada, encargada de llevar leña a la caldera, se detuvo un instante ante la puerta entreabierta de la estufa, con los ojos muy abiertos al ver a la heredera tan cerca de una sirvienta. No había nada indecente entre ellos, la postura de Eleanor era correcta, las manos de Thomas respetuosamente apartadas. Pero, en aquella casa y en aquella época, la mera insinuación de algo fuera de lugar bastaba para encender la llama del chisme. La joven criada siguió su camino, llevándose consigo una imagen que tal vez se convertiría en palabras. Al caer la noche, el salón principal se llenó de luces y perfumes, mientras caballeros con levitas oscuras y damas con vestidos resplandecientes tomaban asiento. Eleanor bajó las escaleras con su habitual gracia ensayada, luciendo un collar de perlas que le apretaba el cuello más que el corsé. Sonreía al recibir los brindis y los halagos, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Su mirada, en cambio, se empeñaba en buscar, a través de las ventanas, la silueta lejana de los invernaderos que brillaban discretamente bajo la nieve. Cuando su padre pidió silencio y alzó su copa,
Ella supo que las palabras que estaban por venir sellarían oficialmente su vida. Un murmullo recorrió la sala al oírse el nombre del futuro novio, y muchos se volvieron para observar la expresión de la joven. Eleanora sintió con la cabeza, sintiendo, sin embargo, que una parte de sí misma permanecía afuera, entre las ramas frías y la tierra húmeda. A lo lejos, en el jardín a oscuras, Thomas recogía herramientas, ignorando las palabras que resonaban dentro de la casa, aunque ya sospechaba su contenido. En los días siguientes, la rutina de la finca adquirió un nuevo ritmo. Las cartas iban y venían, las modistas iban y venían, su madre comentaba con entusiasmo las pruebas de las telas y su padre se afanaba con las cuentas, los preparativos y las visitas formales. Eleanor estaba envuelta en seda, encaje y planes, como si la estuvieran envolviendo con esmero para entregársela a alguien. Por fuera, la vida parecía radiante. Por dentro, cada nuevo detalle de la boda hacía más difícil ignorar la sensación de que poco a poco se alejaba de sí misma. Thomas percibió este cambio desde lejos, a través de señales casi imperceptibles. La señora Whitmore había empezado a recorrer los jardines con más frecuencia, inspeccionando posibles escenarios para futuras recepciones. Se hablaba de un baile en primavera, de invitados importantes que podrían venir de Londres. Al mismo tiempo, la presencia de Eleanor en el invernadero se había vuelto más infrecuente y breve, como si alguien hubiera declarado ese lugar peligroso para la reputación de su hija. Cuando aparecía, siempre lo hacía acompañada de una criada a pocos pasos, o con su madre llamándola desde lejos. Aún así, algunos encuentros continuaron, breves e intensos, como chispas en un campo seco. Una mañana, Eleanor faltó a su clase de piano con la excusa de un dolor de cabeza y fue sola al jardín de invierno. Encontró a Thomas examinando las raíces de una planta debilitada, con el ceño ligeramente fruncido por la concentración. Había algo conmovedor en la seriedad con la que trataba la salud de aquella vida silenciosa. Algo que contrastaba con la frivolidad con la que muchos caballeros trataban los sentimientos ajenos en salones elegantemente decorados. Preguntó, con un tono casi juguetón, si era posible salvar una planta condenada. Thomas la miró, sorprendido por la pregunta, y respondió que a veces era necesario tener el valor de trasplantarla a un lugar con tierra más fértil, aunque eso significara arrancarla de donde siempre había estado. Otras veces, sin embargo, era mejor aceptar que no se podía luchar contra ciertas condiciones. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significados que ninguno se atrevió a nombrar. Aún así, cuando Eleanor se marchó, se llevó consigo la imagen de raíces que buscaban a ciegas un lugar donde arraigar. Sin embargo, los rumores se propagaron más rápido que cualquier vacilación. La criada que había presenciado el primer encuentro entre la dama y el jardinero se lo susurró a otra, quien se lo susurró a un lacayo, quien se lo susurró a la cocinera. Ninguno de los relatos era malicioso, pero, como sucede con toda historia contada a trozos, los detalles comenzaron a mezclarse. Pronto se dijo que la señorita Whitmore tenía la curiosa costumbre de frecuentar el jardín de invierno, y que parecía encontrar allí algo más que una simple distracción botánica. Cuando estas palabras, en una versión más refinada, llegaron a oídos de la institutriz, el tono cambió. Era inaceptable que una heredera, a punto de convertirse en la prometida oficial de un caballero respetable, fuera vista con frecuencia en compañía de una sirvienta, aunque no se hubiera observado nada impropio. La institutriz, diligente en el cumplimiento de su deber, informó del asunto a la señora Whitmore, añadiendo con cuidado que, sin duda, se trataba de una simple indiscreción inocente, pero que era conveniente proteger a la joven de cualquier insinuación maliciosa. Al oír esto, la señora Whitmore sintió un escalofrío. No porque creyera que su hija fuera capaz de una imprudencia consciente, sino porque comprendía lo frágil que era la reputación de una dama en aquel mundo. Una sola mirada malinterpretada, una desafortunada coincidencia, bastaba para cerrar puertas y dejar de recibir invitaciones. Con voz firme y expresión serena, agradeció a la institutriz su diligencia y decidió que era hora de guiar a su hija con mayor rigor, por mucho que le pesara en el corazón. A la tarde siguiente, llamaron a Eleanor al pequeño salón, donde su madre la esperaba sentada con las manos sobre el regazo.
La conversación comenzó con comentarios sobre vestidos e invitaciones, pero pronto se tornó más seria. Con palabras cuidadosamente escogidas, su madre le explicó la importancia de ser vista solo en ciertos lugares, a ciertas horas y en compañía de una dama de su posición. Mencionó el jardín de invierno de pasada, como si hablara de algo sin importancia, pero la mirada fija en su hija delató el verdadero significado de esa referencia. Eleanor sintió que se le enrojecían las mejillas, no por culpa, sino al darse cuenta de que algo íntimo y casi sagrado había sido mancillado por la fría mano de la convención. Intentó argumentar que solo admiraba las plantas, que hablaba con el jardinero sobre sus cuidados y las estaciones, que no había nada escandaloso en ello. Su madre sonrió, suave pero firme, diciendo que lo entendía, pero que el mundo no se rige por lo que es, sino por lo que parece ser. Y, para el mundo, una heredera y un jardinero, solos, bajo un cristal empañado, parecían algo que no debía seguir ocurriendo. A partir de entonces, el acceso al jardín de invierno se convirtió en una especie de privilegio reservado. Cuando Eleanor iba allí, la acompañaba una doncella o su propia madre, quienes se detenían solo el tiempo suficiente para admirar la escena y hacer algunos comentarios halagadores sobre el trabajo de Thomas. Él, a su vez, respondía con la discreta cortesía de quien sabe que siempre está al borde de un precipicio que no eligió. Las miradas entre él y la joven se hicieron más breves, pero también más cargadas de significados ocultos. La presencia del futuro novio comenzó a sentirse con mayor claridad. Lord Ashford, un hombre de unos 35 años, tenía modales impecables, una conversación correcta y una sonrisa que nunca se abría del todo. Sus ojos lo evaluaban todo con la precisión de quien está acostumbrado a sopesar ventajas y desventajas. Al ser presentado a Eleanor, se inclinó respetuosamente sobre su mano, pronunciando palabras amables que podrían haberse dirigido a cualquier otra dama, pues denotaban la misma cortesía distante. No había nada en ellas que ofendiera la etiqueta, pero tampoco mucho que conmoviera el corazón. Lord Ashford elogió la propiedad, los caballos y la organización de la casa, y finalmente comentó que había oído hablar del jardín de invierno, una elegante curiosidad en medio del paisaje rural. Sir Reginald, con orgullo, mencionó el talento de su jardinero, añadiendo que un hombre de origen humilde pero trabajador podía ser útil con la guía adecuada. Thomas, al enterarse de que lo habían mencionado en una conversación entre caballeros, sintió más temor que honor. Cuanto más se reconocía su competencia, más visible se volvía, y la visibilidad, para alguien en su posición, podía ser tanto una bendición como una amenaza. Un día, de regreso de la ciudad, Lord Ashford pidió ver de cerca el famoso jardín. Acompañado por Sir Reginald y la señora Whitmore, se dirigió a los invernaderos con paso pausado. Thomas los recibió con fingida humildad, explicándoles la disposición de las plantas, las temperaturas controladas y los cuidados necesarios para cada especie. Ashford asintió con la cabeza y, con un comentario seco, mencionó el coste de la empresa. No mostró fascinación alguna, solo una aprobación racional, como si observara el funcionamiento impecable de una máquina. Eleanor, que había llegado un poco rezagada, observaba todo en silencio. Vio cómo Thomas mantenía la compostura, aunque sus hombros parecían más tensos de lo habitual. También vio la satisfacción de su padre, que exhibía aquella obra como si fuera un simple adorno que simbolizaba el ascenso de la familia. Una pequeña rebeldía, casi infantil, brotó en su pecho. Aquel jardín había pertenecido, por un instante, a un espacio íntimo de recogimiento. Ahora, se exhibía como un trofeo y se valoraba en cifras. Cuando los visitantes se marcharon, dejando a Thomas solo con sus plantas una vez más, Eleanor aprovechó un momento de distracción para volver sobre sus pasos. Lo encontró aún en el invernadero, colocando una maceta en su sitio. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos, cargado con todo lo presenciado, parecía más elocuente que cualquier palabra. Entonces, ella rompió esa barrera, diciendo, con delicada ironía, que no sabían apreciar realmente lo que veían. Thomas sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban una nueva gravedad. Él respondió que ciertas bellezas existen incluso cuando nadie las nombra, que el valor de algo no depende únicamente de quien lo mire. Eleanor sintió que esas palabras la traspasaban, como si también se las hubieran dicho a ella. Casi sin pensarlo, le preguntó si creía que alguien podía vivir toda una vida siendo visto solo a medias, o por lo que los demás esperan ver. Thomas vaciló antes de responder, consciente del peligro que entrañaba esa conversación, pero no tuvo el valor de mentir. Él le dijo que sí, que era posible,
pues muchos lo hacían, pero que dejaba una sombra en sus ojos, una especie de cansancio que ninguna riqueza podía ocultar. Eleanor permaneció inmóvil, absorbiendo cada sílaba, como si fueran gotas de agua sobre tierra reseca. Por un instante, olvidó quién era él y cuántos mundos lo separaban. Solo vio ante sí a un hombre que comprendía el dolor que apenas se atrevía a confesar en voz alta. Y, en esa comprensión silenciosa, algo profundamente peligroso comenzó a gestarse. Los días siguientes acentuaron la distancia que, irónicamente, solo logró estrechar sus lazos. Las visitas de Lord Ashford se hicieron más frecuentes, trayendo consigo conversaciones sobre fechas, contratos, propiedades y futuras reformas. Hablaban de dotes, alianzas y ventajas mutuas. Se mencionaba a Eleanor como pieza clave en un delicado acuerdo, pero casi siempre en tercera persona, como si ya se estuviera hablando de ella en su ausencia. Cuando estaba presente, se le pedía su opinión sobre detalles superficiales, nunca sobre su propio destino. Thomas observó desde lejos, a través de la ventana de la habitación de los criados, la llegada del carruaje de Ashford. Vio descender la silueta de Eleanor, apoyada en el brazo de su padre, y sintió una punzada involuntaria en el pecho. Sabía perfectamente que no tenía derecho a sentir celos, pero había algo profundamente injusto en darse cuenta de que la sonrisa que le dedicaba al visitante parecía más una máscara que una expresión sincera. En las noches tranquilas, solo en las sencillas habitaciones destinadas a los jardineros, se preguntaba si el corazón también podía ser moldeado para ajustarse a los deseos ajenos. La tensión entre el deber y el deseo se convirtió en una presencia constante en la casa. Pequeños incidentes comenzaron a marcar la rutina: un jarrón roto, una carta extraviada, una criada despedida por insolencia, una discusión a escondidas a puerta cerrada. Cada suceso, por insignificante que fuera, parecía resonar de forma exagerada, como si la tensión en el ambiente fuera demasiado grande como para que cualquier perturbación pasara desapercibida. El ama de llaves vigilaba con renovado celo, consciente de que un matrimonio importante estaba en juego. Fue en ese ambiente donde se produjo el punto de inflexión que lo cambiaría todo. Una fría mañana, encontraron, sobre una de las mesas del jardín de invierno, una pequeña caja de madera delicadamente tallada que contenía un broche de plata con forma de hoja. Era una pieza sencilla, pero finamente elaborada, más propia de una dama que de una sirvienta. La ama de llaves, al descubrir el objeto, señaló de inmediato que solo el jardinero entraba allí con regularidad, y ocasionalmente la señorita Whitmore. No dijo nada más, pero dejó que la insinuación se filtrara. El rumor surgió casi de inmediato. Alguien mencionó haber visto a Eleanor con un accesorio similar. Otro juró haberla visto esconder algo en el bolsillo de su vestido tras una de sus escasas visitas al invernadero. Un tercero, con aire de comprensión, aseguró que los regalos intercambiados entre clases sociales siempre eran señal de imprudencia. Pronto, a Sir Reginald le llegó la idea de que algo inapropiado podría estar ocurriendo en aquel espacio que había exhibido con tanto orgullo. El orgullo herido siempre es más cruel que la simple sospecha. Llamaron a Thomas a su oficina. Entró con el sombrero en la mano, la mirada firme pero humilde. Sobre el escritorio, la pequeña caja de madera parecía un acusado silencioso. Sir Reginald, con voz fría, le preguntó si reconocía el objeto. Thomas afirmó que no, que nunca lo había visto, que no sería tan insensato como para dejar algo así olvidado en su lugar de trabajo. Sin embargo, la mirada de Sir Reginald ya lo había condenado. Para el jefe, la mera posibilidad de una relación entre su hija y un empleado era suficiente insulto. Sin alardear, sin escándalos, solo con una firmeza cortante, Sir Reginald le informó que sus servicios ya no serían necesarios al final de esa semana. Citó razones financieras, reorganización de gastos, decisiones administrativas. La resignada calma de quien ya había afrontado otras pérdidas, pero por dentro sentía que algo se rompía. No solo le quitaban el trabajo, también era el único lugar donde su presencia, por un breve instante, había parecido significar algo más allá de la función que desempeñaba. La noticia del despido se extendió entre los criados con la rapidez habitual, teñida de opiniones diversas. Algunos lo lamentaron sinceramente, reconociendo el talento del jardinero. Otros murmuraban que, en el fondo, era mejor así, para evitar confusiones entre las distintas plantas de la casa. En cuanto a Eleanor, se enteró de la decisión no por sus padres, sino por una criada compasiva que, en un momento de soledad, dejó escapar la verdad. Al oír el nombre de Thomas y la palabra «despedido» en la misma frase, la joven sintió que las paredes le daban vueltas. Esa noche, Eleanor sintió un valor que desconocía poseer.
Esperó a que la casa quedara en silencio, a que los pasillos estuvieran a oscuras, iluminados solo por la tenue luz de los candelabros. Se envolvió en un grueso chal, se puso unas botas menos delicadas de lo habitual y caminó, con pasos rápidos y cautelosos, hasta la puerta de las habitaciones de la servidumbre. El viento helado le azotaba el rostro, pero la urgencia en su pecho apenas lo notaba. Llamó a la puerta de Thomas con manos temblorosas, rezando, sin saber exactamente a quién, para que nadie más despertara. Thomas abrió la puerta sorprendido, con una camisa sencilla y el cabello algo despeinado. Al ver a Eleanor en la puerta, retrocedió instintivamente un paso, como si su sola presencia fuera una amenaza. Le preguntó en un susurro angustiado qué la había traído allí, a esas horas. Ella, con los ojos más llenos de ira que de lágrimas, declaró que no podía aceptar que se marchara sin al menos oír de sus propios labios que sabía que lo que estaban haciendo era injusto, cruel y vergonzoso. Las palabras se atropellaban, una mezcla de indignación y miedo. Eleanor le contó sobre la caja, sobre los rumores, sobre la decisión de su padre. Afirmó que jamás había recibido ningún regalo de él, que el mero hecho de que alguien imaginara tal cosa era prueba de lo poco que les importaba la verdad. Thomas escuchaba, conmovido y a la vez destrozado, porque, si bien por un lado se sentía reconfortado por su defensa, por otro percibía el peligro que aquella visita representaba para ella. Cada minuto que pasaban juntos allí, en secreto, alimentaba futuros escándalos. Cuando, impulsivamente, declaró que podía hablar con su padre, negarlo todo, exigirle que reconsiderara su decisión, Thomas le tomó las manos entre las suyas con un gesto firme y desesperado. Le suplicó con voz baja y afligida que no lo hiciera. Le dijo que una palabra suya tal vez salvaría el trabajo de un jardinero, pero arruinaría para siempre la reputación de una dama. Que, en la balanza de ese mundo, él pesaba poco, mientras que ella cargaba sobre sus hombros el peso de toda una familia. Había dolor en su renuncia, pero también una serena dignidad. Eleanor observó las manos que sujetaban las suyas, sintiendo el calor, la textura áspera, la fuerza contenida. Era la primera vez que su contacto trascendía la mera cortesía, y sin embargo, en aquel roce había más reverencia que audacia. Comprendió, con una claridad casi cruel, que el poder de cambiar algo siempre iba de la mano del poder de destruir otra cosa. Si insistía, tal vez lograría retenerlo allí, pero acabaría convirtiendo su presencia en algo mutuamente insoportable, rodeados de sospecha y humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de fragilidad, sino de una rebeldía impotente. Le preguntó si era justo que solo uno de ellos pagara el precio de un resentimiento que ninguno había provocado. Thomas, con voz ronca, respondió que la justicia no era una palabra que encontrara fácil cabida en la vida de hombres como él. Dijo, sin embargo, que llegaría un día en que aquella casa, aquella gente, aquel invierno serían solo un recuerdo, y que lo que importaría, al final, sería lo que cada uno hubiera logrado conservar de sí mismo. Soltó lentamente sus manos, como si cada dedo que se retiraba fuera una pequeña despedida. Le pidió que volviera antes de que alguien notara su ausencia, que conservara consigo solo la certeza de que, en medio de aquel invierno de cristales y nieve, había existido, por un breve instante, una verdadera comprensión entre dos almas distantes. Eleanor, sin confiar en su propia voz, asintió. Le dio la espalda, pero antes de alejarse del todo, se volvió un momento, como si quisiera grabar aquella imagen en su memoria. A la mañana siguiente, Thomas abandonó la propiedad con una simple maleta, algunas de sus herramientas favoritas y sin prometer regresar. No hubo despedidas oficiales, discursos ni agradecimientos públicos. Para la mayoría, era simplemente un empleado más reemplazado por otro, una pieza invisible del mecanismo que mantenía la casa en funcionamiento. Para Eleanor, sin embargo, su ausencia transformó el jardín de invierno en un lugar desolado. Las plantas seguían existiendo, pero parecían más silenciosas, como si también echaran de menos las manos que las conocían. Sin embargo, la boda no podía interrumpirse por tales detalles. Los preparativos continuaron, quizá incluso con mayor intensidad, como si la prisa pudiera sofocar cualquier recuerdo incómodo. Lord Ashford volvió a visitar la finca con más frecuencia, para hablar de fechas definitivas, contratos e inversiones futuras. Notó vagamente que la novia parecía más pálida que antes, pero lo atribuyó a caprichos femeninos, a la sensibilidad exacerbada que, según algunos, afligía a las mujeres ante grandes acontecimientos. Eleanor se movía por los pasillos como una figura de porcelana, bella y frágil, capaz de suscitar exclamaciones de admiración, pero cada vez más distante de su propio reflejo. Por la noche,
cuando el silencio se instalaba y las obligaciones se desvanecían, se levantaba de la cama y se acercaba a la ventana, buscando en la oscuridad el contorno casi invisible de los invernaderos. Sabía que, incluso sin Thomas, el jardín permanecería, cumpliendo su función de maravillar a los visitantes, pero, para ella, se había convertido en un recordatorio constante de algo que le habían arrebatado. Fue durante este periodo cuando empezó a escribir. No cartas, no diarios, sino breves fragmentos de pensamiento, garabateados en hojas de papel que guardaba entre las páginas de los libros. Escribía sobre raíces que no eligen la tierra, sobre flores desplazadas, sobre inviernos que duran más de lo debido. A medida que las palabras se acumulaban, se dio cuenta de que, de alguna manera, la ayudaban a respirar. Era como si, al nombrar su dolor, éste se volviera menos difuso, menos monstruoso. Aún así, nada de eso cambiaba el hecho de que ya se había fijado una fecha y que, pronto, la llevarían al altar. Poco antes de ese día, una nueva preocupación se instaló en la casa de los Whitmore. Las noticias de la ciudad hablaban de dificultades financieras en ciertas propiedades, de inversiones arriesgadas y de rumores sobre negocios mal calculados. Sir Reginald, que siempre se había enorgullecido de su prudencia, comenzaba a ver preocupantes fisuras en algunos de sus proyectos. El matrimonio de Eleanor con Lord Ashford, que siempre había sido una oportunidad ventajosa, ahora se volvía aún más necesario a sus ojos, casi como una póliza de seguro contra tiempos inciertos. Lord Ashford, por su parte, no desconocía tales rumores. Era un hombre atento, acostumbrado a sopesar los riesgos, y comenzaba a ver en la unión con la familia Whitmore no solo un beneficio social, sino también una responsabilidad. Aún así, su orgullo exigía garantías. Las conversaciones discretas sobre contratos de dote y propiedades hipotecadas se intensificaron. Cuando Eleanor encontró esos documentos esparcidos por el escritorio de su padre, se sintió reducida a números, plazos y listados de bienes. Era como si su propio corazón estuviera siendo evaluado discretamente en términos de ganancias y pérdidas. Un día, mientras caminaba por el pasillo que conducía al despacho de su padre, oyó parte de una discusión entre él y Lord Ashford. El tono era contenido, pero cargado de tensión. Ashford exigía garantías más sólidas, mencionando rumores de deudas. Sir Reginald respondió con indignación herida, recordando las mejoras realizadas en la propiedad y el prestigio del apellido. El matrimonio, que antes había parecido un acuerdo elegante, ahora mostraba su faceta más cruda. Era, en parte, una transacción, y ella, una pieza más de ese trato. Aquella noche marcó un punto de inflexión para Eleanor. Si hasta entonces había oscilado entre la resignación y la melancolía, algo distinto empezó a aflorar en su interior, un deseo, aún vacilante, de negarse, de romper, de decir que no. Pensaba en Thomas no solo como el hombre que había perdido su trabajo por su culpa, sino como alguien que había tenido el valor de aceptar su propia pérdida para protegerla. Se preguntó si ella tenía derecho a mostrar menos valentía que él. La idea de vivir toda una vida mirando hacia atrás, a un invierno lejano, se volvió más aterradora que el escándalo de una decisión audaz. Unos días antes de la fecha señalada, llegó a la casa una carta que cambió el curso de los acontecimientos. No se le entregaron a Eleanor, pero la noticia le llegó fragmentada. Una de las inversiones de Lord Ashford no había dado los frutos esperados. Ciertas cifras, antes sólidas, se habían vuelto menos firmes. Nada que lo arruinara, pero suficiente para que empezara a mirar con más recelo cualquier alianza. La dote de Eleanor, vinculada a propiedades ahora en riesgo, de repente parecía menos atractiva. Su orgullo calculador comenzó a flaquear. Fue entonces cuando Lord Ashford solicitó una conversación privada con Eleanor. Se reunieron en el pequeño salón, bajo la atenta mirada de los antiguos retratos que colgaban de las paredes. Fue cortés, como siempre, pero había cierta dureza en su mirada. Le dijo que sabía lo mucho que significaba ese matrimonio para las familias, pero que creía esencial que un matrimonio se construyera sobre bases sólidas, no sobre incertidumbres. Habló de prudencia, de conveniencia mutua, de tiempos difíciles. Y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, insinuó la posibilidad de un aplazamiento. Eleanor escuchó todo con una extraña serenidad. Aquel hombre, que nunca se había interesado realmente por sus pensamientos, ahora presentaba la inestabilidad económica de su padre como motivo para dudar en casarse con ella. En otro momento, se habría sentido humillada, desechable. Pero, en ese instante, algo en su interior se despertó silenciosamente, como si una parte olvidada de ella por fin decidiera hablar.
En lugar de rogar que el compromiso continuara, como él tal vez esperaba, preguntó, con delicada firmeza, si no sería mejor romper el acuerdo definitivamente. La sorpresa de Lord Ashford era evidente, aunque intentó disimularla. Había esperado lágrimas, protestas, intentos de persuadirlo. En cambio, se encontró con una mujer que lo miraba con calma y que parecía haber tomado una decisión hacía mucho tiempo. Le explicó que un matrimonio basado en cálculos y temores podría traer paz a cualquiera de los dos, y que quizá el verdadero favor que podrían hacerse sería dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Había tanta dignidad en sus palabras que, por un instante, se sintió en desventaja. Al salir del salón, Lord Ashford ya no veía en esa familia la misma oportunidad que antes. Demasiado orgulloso para reconocer sus propios temores, prefirió adoptar la postura del caballero magnánimo que generosamente accedía a romper el compromiso ante las dificultades ajenas. Días después, una carta formal selló la ruptura, mencionando razones ajenas a la voluntad de las partes y respeto mutuo. La sociedad murmuró, algunos simpatizaban con Eleanor, otros insinuaban que siempre habían sospechado algo. Pero, en el fondo, la joven sentía un intenso alivio mezclado con temor a lo que estaba por venir. Sir Reginald estaba furioso, viendo cómo se desmoronaba su obra cuidadosamente planeada. Culpó a la inestabilidad de los tiempos, a la ingratitud de Ashford y a la malicia de los rumores. Jamás sospechó que su propia hija, con sus palabras firmes y corteses, había contribuido a la ruptura del compromiso. La señora Whitmore, por su parte, sentía angustia y cierto orgullo reprimido, temía por el futuro de su hija, pero en secreto reconocía la valentía de quien se había atrevido a no ceder del todo. El jardín de invierno, olvidado por algunos, permanecía allí, testigo silencioso de todo. Pasaron los meses. La casa se adaptó a un nuevo equilibrio, aunque la sombra de las dificultades económicas aún se percibía en los pasillos. Se despidió a algunos empleados y se redujeron ciertos gastos. Eleanor, ahora libre de la inminente carga del matrimonio, comenzó a participar más en las pequeñas tareas del hogar, ayudando a su madre, escuchando conversaciones y aprendiendo a leer números y hacer cálculos. Albergaba un creciente deseo de no ser un mero adorno, sino de comprender el mundo que la rodeaba. Fue durante una de esas conversaciones, con un proveedor de la ciudad, que volvió a oír el nombre de Thomas Brackley por casualidad. El hombre mencionó a un joven y talentoso jardinero que trabajaba en propiedades más pequeñas, ayudando a restaurar huertos abandonados y jardines descuidados. Habló de cómo parecía comprender las necesidades de cada planta, como si pudiera oírlas. El corazón de Eleanor se aceleró y necesitó toda su fuerza de voluntad para que su rostro no delatara la tormenta que se gestaba en su interior. Esa noche, en el silencio de su habitación, tomó uno de los papeles donde solía escribir sus fragmentos. Por primera vez, en lugar de componer metáforas sobre raíces y flores, escribió un nombre, Thomas Brackley. Al hacerlo, se dio cuenta de que el tiempo transcurrido no había disminuido lo que sentía, sino que lo había hecho más profundo y silencioso. Se preguntó si tenía derecho a buscarlo, si no sería una crueldad traerlo de vuelta a la esfera de su vida, tan llena de riesgos y desigualdades. Al mismo tiempo, la idea de no volver a verlo jamás le pareció repentina e insoportable. Se acercaba el invierno siguiente cuando las dificultades de la finca Whitmore se hicieron más evidentes. Algunas zonas de los terrenos comenzaron a ofrecerse en alquiler, y entre quienes sabían interpretar las señales, circulaban discretamente rumores de ventas parciales. Fue en este contexto que, a través de un conocido de la ciudad, surgió la sugerencia de contratar a alguien capaz de reorganizar los jardines de una manera más económica y productiva, haciéndolos no solo hermosos sino también útiles. El nombre que se sugirió, como era de esperar para nosotros pero para asombro de Sir Reginald, fue el de Thomas Brackley. Al oír el nombre, Sir Reginald frunció el ceño, recordando vagamente a un jardinero despedido en medio de rumores inquietantes. El conocido, ajeno a las viejas tensiones, hablaba con entusiasmo de su talento, de cómo había transformado pequeñas propiedades en lugares más prósperos, combinando belleza y cultivo útil. La necesidad de mejoras, junto con sus constantes recomendaciones, había ablandado gradualmente el orgullo herido. Además, en tiempos difíciles, era necesario ser pragmático, no se podía despedir a hombres competentes por cuestiones que podrían ser simples malentendidos. Cuando finalmente invitaron a Thomas a regresar a la finca para hablar sobre la posibilidad de un trabajo temporal, no aceptó sin dudarlo. Aún recordaba el peso de la despedida, el rostro de Eleanor iluminado por la llama parpadeante de una vela, la sensación de ser expulsado no solo de un trabajo,
sino de un lugar donde su corazón, por un breve instante, se había atrevido a sentir calidez. Sin embargo, la necesidad y la oportunidad de trabajar en algo que conocía bien lo convencieron de aceptar. Decidió afrontar el pasado con la dignidad de quien no debía nada más que su propio esfuerzo honesto. Al cruzar de nuevo las puertas de Whitmore, el mundo le pareció a la vez el mismo y distinto. Los árboles eran más altos, algunos muros más desgastados, ciertos parterres descuidados. Incluso los propios muros mostraban cierto deterioro. Sir Reginald lo recibió con una cordialidad contenida, hablando de nuevos tiempos y nuevas condiciones, sin mencionar el pasado. Le presentó el trabajo como una consultoría temporal, algo práctico, casi impersonal. Thomas aceptó, consciente de que tras aquella formalidad, mucho quedaba sin decir. Cuando Eleanor supo de su regreso, no se sobresaltó visiblemente. Simplemente respiró hondo, cerró los ojos un instante y le agradeció en silencio la oportunidad que nunca se había atrevido a pedir. Aún así, no se apresuró a recibirlo. Había una historia entre ellos que debía manejarse con cuidado. Prefirió esperar, observando desde lejos, a través de la ventana, la figura familiar que se movía por los jardines, evaluando que podía rescatarse y que debía dejarse atrás. Su primer encuentro tras tanto tiempo tuvo lugar de nuevo en el jardín de invierno. Thomas, de espaldas a la puerta, examinaba el estado de unas estructuras de soporte cuando oyó unos pasos a sus espaldas. Se giró y vio a Eleanor de pie en el umbral, envuelta en un sencillo chal, con el rostro más maduro y la mirada aún más profunda. Por un instante, todo el peso de los meses transcurridos se condensó en aquel estrecho espacio entre ellos. Ya no había inocencia, sino algo más fuerte, dos personas que habían sufrido y, sin embargo, seguían íntegras. Fue la primera en hablar, agradeciéndole que hubiera aceptado regresar, diciendo que la propiedad lo necesitaba, que el jardín parecía haber estado esperando sus manos. Él intentó mantener un tono profesional, comentando sobre el estado de las plantas, sobre lo que se podía hacer. Pero, poco a poco, las palabras se alejaron del terreno seguro de la botánica y se adentraron en recuerdos y preguntas. Eleanor se disculpó por lo sucedido, no por haber sentido lo que había sentido, sino por no haber podido evitar las consecuencias para él. Thomas escuchó su petición con una mezcla de ternura y respeto. Le dijo que nunca la había culpado, que comprendía las fuerzas mayores en juego. Habló del dolor de la partida, pero también de lo que había aprendido desde entonces, trabajando en lugares más pequeños, tratando con personas que valoraban el esfuerzo más que el apellido. La experiencia lo había vuelto más seguro de sí mismo, menos propenso a aceptar humillaciones silenciosas. Al mirarla ahora, sin embargo, se dio cuenta de que ella también había cambiado, había una nueva firmeza en él, en ella, un destello de decisión que antes no existía. Con el tiempo, la presencia de Thomas en la propiedad dejó de ser la de un ex empleado recontratado para convertirse en la de un aliado en el intento de reconstruir la casa. Propuso transformar algunos jardines ornamentales en zonas para el cultivo de hierbas y flores comerciales, sugiriendo diseños que combinaran belleza y utilidad. Eleanor, interesada, comenzó a acompañarlo en algunas inspecciones, bajo la atenta, pero cansada, mirada de su madre, quien empezaba a comprender que ciertas batallas no podían librarse eternamente. Sus encuentros ya no podían clasificarse simplemente como escapadas románticas. Había trabajo, planes, conversaciones profundas. Sin embargo, en cada comentario sobre la tierra, en cada intercambio de miradas ante una planta que resurgía, se reavivaba un sentimiento antiguo y fuerte. El invierno, una vez más, cubría los invernaderos de blanco, pero dentro brotaban cosas que ninguna estación parecía capaz de extinguir. La diferencia radicaba en que, ahora, no se trataba solo de un amor prohibido y silencioso, sino de dos personas que comenzaban a atreverse a imaginar un futuro posible. El punto culminante de aquella historia no llegó en forma de un escándalo repentino, sino de una conversación inevitable. Una noche, cuando el viento aullaba afuera y la chimenea apenas calentaba el salón, Eleanor le pidió a su padre que le escuchara a solas. Sir Reginald, cansado y preocupado, accedió, quizás sin imaginar lo que estaba por venir. Ella, con la calma que había aprendido a cultivar, habló de su edad, de sus negativas silenciosas, de su deseo de no comprometerse en un matrimonio únicamente por el beneficio económico que éste le reportaría. Al principio no mencionó a Thomas. Solo habló de la necesidad de elegir a alguien con quien compartir algo más que un contrato. Le recordó a su padre que si el matrimonio con Lord Ashford había fracasado, no había sido por su debilidad, sino porque se basaba en intereses frágiles.
Sir Reginald escuchó cada palabra con una mezcla de irritación y creciente respeto. Antes sí no veía a la muchacha a la que le había enseñado a hacer la reverencia, sino a una mujer capaz de razonar con claridad, que no se escondía tras las lágrimas. Cuando por fin pronunció el nombre de Thomas, el silencio que siguió fue casi palpable. Sir Reginald palideció, recordando viejos rumores, su propio orgullo herido. Pero su hija no se retractó. Le dijo que conocía los riesgos, las dificultades, los chismes maliciosos, y que, sin embargo, por primera vez, afirmaba algo sin pedir permiso: amaba a ese hombre y no veía honor en fingir lo contrario. Si de verdad se planteaba un matrimonio, quería que fuera con alguien a quien conociera, alguien a quien respetara, alguien que hubiera demostrado su lealtad con sus actos. Sir Reginald se levantó, recorrió la habitación de un lado a otro y murmuró palabras sobre lo impropio y lo tradicional. Luego, exhausto, volvió a sentarse. Los tiempos habían cambiado, aunque se resistía a admitirlo. La casa necesitaba ayuda, su hija necesitaba un futuro que no fuera simplemente una extensión de su propia ambición. Miró a Eleanor y vio, por primera vez, no un instrumento de sus planes, sino un ser independiente cuya infelicidad sería una carga que lo acompañaría hasta el final de sus días. Entre el orgullo y el amor, sintió, por fin, que este último se despertaba. No dio su aprobación de inmediato. Pidió tiempo, reflexión y condiciones. Quería saber si Thomas sería capaz de mantener una familia, de asumir responsabilidades que fueran más allá de los jardines. Quería hablar con él cara a cara, sin intermediarios. La reunión entre ambos fue tensa, pero sincera. Thomas no se humilló ni se enalteció. Admitió sus limitaciones, pero también expuso sus logros, la confianza de los clientes, una reputación como trabajador serio y algunos pequeños contratos que comenzaban a garantizarle cierta independencia. La conversación se prolongó más de lo previsto. Hubo momentos de confrontación, malentendidos e incluso incómodos silencios. Pero con el paso de las horas, algo cambió. Sir Reginald, acostumbrado a tratar con hombres que hablaban mucho y hacían poco, encontró en la firme sencillez de Thomas una fortaleza desconocida para él. Al comprender que aquel hombre, aún sin fortuna, estaba dispuesto a afrontar el desprecio del mundo para asegurar la felicidad de su hija con su propio trabajo, su resistencia comenzó a ceder. El consentimiento que finalmente dio no estuvo cargado de entusiasmo. Fue más bien un suspiro resignado que una bendición exultante. Puso condiciones, sugirió prudencia y pidió tiempo para que la sociedad se adaptara. La señora Whitmore, al enterarse del resultado, lloró en silencio, no solo de preocupación, sino también de alivio. El escándalo sería inevitable en ciertos círculos, pero sabía que su hija tenía un carácter capaz de superar tales tormentas. Entre una unión adinerada e infeliz y un matrimonio modesto pero sincero, empezaba a creer que había elegido el camino correcto. El anuncio no se hizo en un baile, ni con orquesta. Primero se comunicó a los sirvientes, en un breve discurso que mencionaba el coraje de los nuevos tiempos, y la necesidad de reconocer el valor donde existiera. Algunos abrieron mucho los ojos, otros intercambiaron miradas de sorpresa. La criada que, años atrás, había difundido rumores sobre el jardín de invierno, comentó ahora, con cierta vergüenza, que tal vez había juzgado con dureza lo que no comprendía. Entre quienes trabajaban la tierra, el compromiso fue recibido con discreta satisfacción. Era raro ver, en ese mundo, que la justicia se alineara con el corazón. La boda de Eleanor y Thomas fue sencilla, pero rebosante de una belleza que no dependía del oro ni de la ostentación. Vestida con una tela menos lujosa que la que le habían prometido, caminó hacia el altar con paso firme, la mirada fija en el hombre que le esperaba. No había exuberantes coronas de flores, pero sí unas manos curtidas que se extendían hacia la suya. Al intercambiar votos, la promesa que se hicieron no fue de una vida de comodidad perpetua, sino de un esfuerzo compartido. Fue un amor que no se desmoronaría ante el primer viento adverso. Tras la ceremonia, no hubo carruajes ostentosos ni multitudes curiosas a la puerta de la iglesia. Sin embargo, se regresó al lugar donde todo había comenzado, el jardín de invierno. Ahora, bajo la misma cúpula de cristal que antaño había albergado encuentros furtivos y dolorosas despedidas, Eleanor y Thomas caminaban juntos, como iguales. Las plantas, cuidadas con renovada dedicación, prometían futuras flores. El invierno aún se hacía presente, pero aquí y allá, brotes verdes recordaban que ninguna estación dura para siempre. Los años que siguieron no estuvieron exentos de dificultades, pero trajeron una paz que ningún contrato frío podía ofrecer.
Poco a poco, Thomas ayudó a transformar parte de la propiedad en zonas productivas, y Eleanor, junto a él, aprendió a gestionar las cuentas, las negociaciones y las decisiones. No era la vida que su madre había imaginado, compuesta únicamente de veladas y visitas. Era una vida real, con trabajo, cansancio y, sobre todo, sentido. Por las noches, cuando se sentaban juntos a descansar, solían contemplar, a través de las ventanas, la silueta del jardín iluminada desde dentro. De vez en cuando, llegaban visitas con noticias, mensajes de un mundo que aún murmuraba sobre el improbable matrimonio de la heredera y el jardinero. Algunos venían con curiosidad, otros con sincero afecto. La casa ya no brillaba con la misma intensidad de antaño, pero conservaba una cálida serenidad, una sensación de hogar que muchos anhelaban sin saberlo. Quienes prestaban atención notaban que, en los ojos de Eleanor, había menos sombras que en la época en que estaba prometida a un hombre que apenas la conocía. Y así, entre inviernos y primaveras, la promesa hecha un día, bajo la nieve y el cristal, se cumplió silenciosa y persistentemente. No hubo un final espectacular, de esos que encantan a todo un recinto, pero sí algo mejor, continuidad. Cada año, cuando la nieve volvía a cubrir los invernaderos, Eleanor y Thomas recordaban, con una sonrisa cómplice, cómo había empezado todo. Y renovaban, sin ceremonias, su compromiso de elegir, día tras día, ese amor que el mundo una vez intentó negarles. Si al escuchar esta historia sentiste que tu corazón se enterneció un poco, como la tierra acariciada por la primera lluvia de la temporada, no dejes que esa emoción se apague al terminar el video. Hay muchos otros amores del pasado esperando ser descubiertos, otras almas separadas por barreras de clase, tiempo y costumbres, aguardando una mirada que las comprenda. Tu presencia aquí ayuda a mantener viva esa llama que insiste en iluminar épocas y destinos. Por lo tanto, si este recorrido por el jardín de invierno de Eleanor y Thomas te brindó calidez en medio del frío de la vida cotidiana, suscríbete para acompañarnos en las próximas historias. Deja tu comentario, cuéntanos qué parte te conmovió más y dale un me gusta como quien coloca una delicada flor sobre un recuerdo preciado. De esta manera, este canal seguirá siendo un refugio donde los sentimientos tienen tiempo de florecer. Y cuando el mundo parezca demasiado cruel, recuerda que en algún lugar, bajo el cristal empañado de un antiguo invierno, dos manos que nunca debieron tocarse encontraron el valor para hacerlo. Vuelve para escuchar la siguiente historia, trae contigo a alguien que también necesite ternura, y deja que los amores del pasado te recuerden, una y otra vez, que ningún invierno puede impedir para siempre que una flor vuelva a florecer.